Contando Historias con Ale. Hoy vamos a hablar sobre el tema de las ferias de universidades que se dan aquí en el Ecuador. Andrés, cuéntanos qué son las ferias de universidades. Son cuando las universidades, muchas universidades van a un lugar específico, puede ser a los colegios, puede ser a hoteles o puede ser online. Ok. Estas universidades se dan, solamente son las que están dentro del Ecuador o también existen otras que son internacionales. Las dos. Hay ferias de universidades que a veces se juntan nacionales e internacionales o también es solo nacionales y otra fecha solo internacionales. Ahí sí depende, pero así suele ser. ¿Cuáles son estos tipos de ferias de universidades que existen? Hay algunas, entiendo yo que hay algunas que se dan, por ejemplo, en tu propio colegio. ¿Existen algunas otras? Aquí va a variar mucho dependiendo en tu colegio donde tú estés. ¿Por qué? Si tu colegio no hace feria de universidades, entonces te toca asistir a ti. Puede ser que ese colegio tenga convenio con otro colegio que sí lo hace y te lleva. O te toca a ti ir a ese colegio, pedir, porque sí hay como, pedir que por favor el último día normalmente es que vayas a visitar la feria de universidades. La otra opción es, hay estas ferias de universidades de los hoteles, entonces normalmente son en hoteles, y tú vas, a veces pagas, a veces es gratis, vas al hotel, normalmente es en el Hilton, por ejemplo, en el Marriott, entonces vas a esta feria y ahí está la feria de universidades. Y la otra es online, así son. Esta feria de universidades online, ¿están implicadas las universidades de Ecuador o solo las internacionales? La verdad es que solo he visto internacionales, porque como en Ecuador están aquí mismo, entonces los chicos pueden ir a ver a las ferias tranquilamente o pueden asistir a las universidades a pedir información o también hay las casas abiertas, que es la casa abierta en unas fechas específicas, por ejemplo medicina, mi colegio nos llevó a la San Francisco, a la Internacional, a la Católica y a la UDLA para ver cómo es medicina en esas universidades, por ejemplo. Esa es la casa abierta. Tienen para otras facultades, entonces eso también pueden hacer. Pero eso normalmente el colegio les va a llevar, pero depende, a veces su colegio no les hace eso, entonces ustedes mismos tienen que ir a estas casas abiertas, se llaman. Ok. ¿Cuál es el beneficio de estas casas abiertas que dan las universidades? Que tú literalmente ves las instalaciones del lugar, más o menos ves el ambiente de la universidad, ves la tecnología tal vez, puedes a veces hablar con los propios estudiantes y preguntas si les gustó estar ahí, cuáles son las ventajas, desventajas, puedes conocer a los profesores, ese tipo de cosas. Entonces es mejor que si tú ya tienes una idea de qué carrera quieres seguir, vayas a las casas abiertas en lugar de a la feria de universidades, porque quizás te encuentras con universidades que no te ofrecen la carrera que tú quieres. Las dos son buenas porque en el uno más es ver las instalaciones, preguntar y en la otra en cambio puedes inclusive preguntar precios, financiamiento, que a veces las casas abiertas más se enfocan como decir mira lo que vas a hacer, estas son las clases. Ajá, las dos son buenas. Ok, ¿y cuáles son los beneficios de estas ferias de universidades online, por ejemplo? Bueno, obviamente que no tienes que ir a asistir a algún lugar, la mayoría son gratis y a veces las universidades te dan como un código, porque cuando tú aplicas, por ejemplo, a Estados Unidos, te cuesta cada aplicación de universidad entre 50 a $120, la gran mayoría, y este código te dan como una especie de, como que ayuda por haber asistido y no te cobran nada. Es como que un código promocional, digamos, para que te salga gratis digamos, poder postularte a la universidad. Esa es la ventaja. Ok, y dentro de las ferias de universidades que se dan, por ejemplo, en tu colegio o de manera presencial, digámoslo así, ¿existe algún tipo de beneficio? Sí, sí hay beneficios. Por ejemplo, voy a hablar primero la de los hoteles, por ejemplo. De los hoteles, prácticamente es una fecha específica, si van cinco, es bastante a veces, no van muchas universidades inclusive, y normalmente en cada universidad va una sola persona, y esta persona ni siquiera es reclutadora a veces. ¿A qué se refiere el reclutador? Que literalmente te recluta, o sea, busca personas que quieren ir a la universidad. Cuando hacen hoteles, solo son personas que trabajan en la universidad y saben la información de la universidad, no son reclutadores, muchas ocasiones. Si les toca reclutador, ustedes tienen que saber cuál es, porque sí hay cómo diferenciarles. Entonces ahí tienes que verla, sí puedes ver la diferencia. Ahora, en esto de los hoteles, el problema es que es tantas personas que van, y de todo el Ecuador, inclusive a veces van de todo el Ecuador, y claro, no tienes tiempo para preguntar, la información es muy escasa y como hay una sola persona a veces por universidad, imagínate, están 10 personas alrededor de la mesa, por ejemplo, con uno solo y unas personas
desperdician mucho el tiempo. ¿Por qué? Porque hay personas que preguntan, ¿y dónde queda la universidad? Ese tipo de preguntas son ilógicas, porque significa que ni siquiera revisaste dónde está la universidad. Y las universidades de Estados Unidos tienen toda la información, por ejemplo, en las páginas web. Los que pueden preguntar son cosas muy específicas. Por ejemplo, yo quiero estudiar para ser, qué sé yo, paramédico. Ok, ¿cómo son las prácticas de paramédico? Es una pregunta mucho mejor que decir dónde queda la universidad, por ejemplo. Ajá, entonces ese es el problema de los hoteles. Y muchas de estas, como solo son personas que te informan de la universidad, la mayoría no te da estos cupones, por ejemplo. Entonces, si tú aplicas, posiblemente te va a tocar pagar. ¿Ok? Así es la de los hoteles. O sea, en la de los hoteles más existen universidades internacionales que nacionales. Sí, la mayoría son internacionales. Ujú. De los colegios, a ver, por ejemplo, en mi colegio, ¿cómo era? Iban a feria de universidades. En una época eran solo ecuatorianas y en otra época eran solo internacionales. Entonces, por ejemplo, las internacionales, ¿cómo eran? Digamos que va a ser la próxima semana la feria de universidades. El domingo anterior a que comience, solo de nuestro colegio íbamos, por ejemplo, a una parrillada, a una cena, el reclutador, porque a mi colegio iban inclusive reclutadores, no solo personas con información. Y estas personas nos daban los códigos o inclusive si íbamos, por ejemplo, a la parrillada, nos decía, ustedes que vinieron a esta parrillada nos daban una tarjeta o algo extra. Entonces decían, mañana que ustedes van a la feria de universidades, presenten su aplicación con esa tarjeta, por ejemplo, o con este código. Y nos daban privilegio, ¿ok? Pero eso solo podía ser mi colegio. A partir del lunes eran para todo mi colegio, digamos así. Normalmente era todo high school, que es los últimos 3 años de colegio, la mayoría de personas iban allá. Y ahí lo que nos enseñaba el colegio es, tú no vas a preguntar cosas ilógicas, como por ejemplo, ¿dónde queda la universidad? Sino tú te ibas a presentarte a la universidad. No es como que la feria es para pedir información y nada más. No, tú te presentas porque tú te quieres postular a esa universidad. Entonces tú ya tenías que averiguar qué universidades van a ir, a cuál más o menos tienes una idea de cuál quieres, y a esa tú te postulas. Entonces a veces veían si es que esa persona realmente quería, realmente por lo menos estudió la universidad, investigó sobre algo de la universidad, les ayudaban los reclutadores para darles una preferencia para el momento de aplicar. Cuando otros colegios venían, que eran después de 2 días inclusive, porque era primero obviamente en mi colegio y después los que iban a mi colegio, ellos no se preparaban, o sea, literalmente era solo pregunta, pregunta, pregunta. En cambio, nosotros nos preparaban para presentarnos. Esa era la diferencia, por ejemplo. Y muchos daban los códigos, como te digo. La diferencia también era que al final, el último día, es cuando podían ir de otros colegios, por ejemplo, que no tenían las ferias de universidades. Ahí normalmente solían asistir las otras personas. Y si ese colegio no tenía convenio, por ejemplo, no importaba porque habían otros chicos que iban uno de otro colegio, por ejemplo, con los papás. Entonces también podían hacer eso. Digamos, esas son las diferencias más grandes que hay de hotel versus en los colegios. Entonces, si pueden ir a los colegios, es muchísimo mejor que lo de los hoteles. Ok, ok Andrés, muchas gracias por la información, nos ha servido muchísimo. Y ustedes no se olviden suscribirse, darnos likes, comenten si es que necesitan saber algún otro dato o quieren algún consejo, algún tip de algún tema específico. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.